Bueno, y vamos a pasar al siguiente ponente, es José Fachín. José Fachín también en el mundo del marketing se le conoce por su peculiar voz, es argentino, y nos va a hablar de algo interesante. Nos va a hablar de su agencia, de JF Digital, y también de una plataforma que tiene parecida a Foxify, pero mucho más orientada a contenidos digitales, que se llama Web Escuela. José. Y va a hablar de contenidos dentro del e-commerce. Por favor, Muy bien, un aplauso. un aplauso para él. Ven. Yo solo tengo un detalle. Con José, bueno, nosotros, uno de los patrocinadores que tenemos, que es SiteGround, cada mes organizamos un webinar SEO. En el próximo webinar SEO vendrá José y nos va a explicar una cosa muy interesante, y es cómo perdió el 40% de tráfico de su web y cómo ha conseguido recuperarlo. Lo digo por si os queréis apuntar, que lo sepáis. Venga, José, todo para ti. Gracias. Sí, de 700.000 visitas a 300.000. Acojona. Antes de empezar, me gustaría que hagamos una cosa. Como estamos recién empezando, ha empezado la cosa un poco tranquila y los veo muy relajados. Por favor, ¿podemos ponernos de pie? Si no es mucha molestia, dejamos un momento a los ordenadores, dejamos un momento de trabajar, nos relajamos. Todo el mundo de pie. Si quieren manosear el de al lado, con cuidado, porque el acoso es punible. Estiren sus brazos. Saquen pecho. Entren panza. Y despérense. Oh. Y por supuesto, un abrazo al que tenemos al lado, porque esto es un evento de amigos. Hay que festejar. Y un fuerte aplauso por esos 100 clinics. Muchas gracias. No se pueden sentar. No, sí, adelante, siéntense. Muchas gracias a todos por estar aquí. Me han dado solo media hora para hablar, ya me consumí 10 minutos. Así que dije, ¿qué podemos hacer en media hora? Y se me ocurrió hacer algo simple, básico, y que muchos van a decir, ya lo sé, ¿y por qué no lo hacemos? Y esto va muy relacionado con el tema del marketing de contenidos. Para el que no me conozca, tengo una escuela de marketing digital aquí en Barcelona, la fundé hace 2 años, se llama Web Escuela. Por más que el nombre es Web Escuela, es una escuela principalmente física, pero también damos cursos online en vivo, máster de marketing digital, SEO y todo ese tipo de cosas que necesitamos los que trabajamos en Internet. Y tengo una agencia que la fundé a raíz de empezar como bloguero, porque yo me defino como una persona que empezó jugando con un blog, y se descubrió este mundo de Internet y se hizo marketero hace aproximadamente unos 7 años. Empecé picando piedra como todo el mundo y he llegado a tener picos de entre 700 y 800.000 visitas. A día de hoy, por suerte, después de la caída del algoritmo de junio, ya he empezado a subir bastante más. Ya he recuperado casi un 30% de ese 40% del tráfico que he perdido. Y he llegado a crear el blog de SEMrush. ¿Conocen SEMrush? El blog en español y en italiano lo creé y lo manejé durante un tiempo yo. Actualmente coordino toda la estrategia de contenidos, el blog y los webinars que hace PrestaShop para España y Latinoamérica desde hace más de 2 años. Es decir, lo mío es el marketing de contenidos orientado a posicionamiento SEO. Por eso, para el que no sepa lo que es el marketing de contenidos, la forma más fácil de entenderla es qué necesidades de información tienen tus usuarios en Internet. Pero aquí el problema no es ese. No es el problema de las necesidades. ¿Cuántos de aquí trabajan para una agencia? Manitos arriba. ¿Cuántos son freelance? ¿Cuántos tienen su propio negocio? Cuando les dicen que hay que crear contenido, ¿qué es lo primero que les viene a la cabeza de sus clientes, los que tienen clientes, y de los que tienen el negocio? ¿Contenido? Yo quiero pasta. ¿Eso me va a hacer vender más? Mucho daño están haciendo todos estos youtubers que se sientan arriba de un Ferrari a tirar dinero para arriba, haciendo creer que estar en Internet es ganar pasta a toneladas. Yo he tenido gente que me dice, ya puse mi e-commerce, y se frotan las manos. ¿A dónde llegas? Muy bueno. ¿A dónde llegas con eso? A ningún lado. Por eso, para ayudar a convencer a toda esta gente que lo único que quiere es pasta, al fin y al cabo lo que hacemos es poner un negocio para eso. Lo que podemos decirle es, una buena estrategia de contenidos va a ayudarte a mejorar las conversiones y a evitar las pérdidas de usuarios de tu web.
Pero esto también tiene una parte muy estratégica. Y esa parte estratégica se centra, he tomado prestado el embudo de mi amigo Tristán, en crear el contenido pensando en un embudo de conversión. Aquí vemos un ejemplo muy claro. Leroy Merlin se la supercurró con SEO para poder tener esa palabra puesta en primera página de Google. Pero cuando tú entras, lo primero que ves es una categoría. Y te salen dudas. ¿Qué duda te da cuando buscas un aire acondicionado y no sabes cuál elegir? ¿Alguien me lo podría decir? ¿Cuál elijo? ¿Y me voy a dónde a buscarlo? A Google. Miren lo que han hecho los locos estos. Han puesto un botoncito en la landing. Pero si lo que yo quiero es que compren, no quiero que se me vayan a leer nada. No, han puesto un botoncito en la landing, distraído, disimulado, pero que te lleva a explicar cómo se elige. ¿Qué evito con esto? Que el usuario se vaya a buscarlo a Google y se vaya a otro lado. Obviamente va a ser un menor porcentaje, pero teniendo en cuenta que la conversión en e-commerce no llega a superar el 1,8%, o inclusive ni siquiera llega al 2% por ser muy entusiastas, que el 98% de los usuarios que se irían de mi web se quede un 1 o un 2% aquí, tengo más posibilidades de convertir. Y ahora sí, que me había adelantado, tenemos el tema del embudo. ¿Por qué? Porque el contenido alimenta ese embudo. El contenido le da de comer a ese embudo. ¿Y qué voy a generar yo en mi estrategia de contenidos pensada en ayudar a vender más y en aumentar conversiones? Voy a crear contenido, el típico qué es y para qué sirve, que atrae usuarios que ni siquiera saben que existo. Es decir, hablo casi 100% de las necesidades de ellos, no mías. Obviamente relacionadas un poco con mi sector, porque si no captaré tráfico de muy mala calidad. Luego en el medio empiezo a explicar cómo se elige y empiezo a dar más información, ya hablando de las cualidades de mi producto y de las cosas que el usuario necesita para tomar una decisión. Y por último, y no por ello menos importante, ¿qué tienen la mayoría de negocios e e-commerce? Atención al cliente, ¿verdad? ¿Y qué suele hacer muchas de estas atenciones al cliente? Con los clientes que ya tenemos. Postventa. ¿Se les ocurrió alguna vez crear contenido postventa? Ese contenido que hace que lo que acabo de comprar no sea una porquería más llenándose de tierra en la alacena o sobre la mesita de mi casa, sino que aprenda a utilizarlo, le dé más valor. Una persona que compra algo y no lo usa, cuando lo mira, ¿cómo se siente? Frustrada. Pero si lo empieza a usar, se siente contenta, lo cuenta. Prescriptores de marca. Con esto creo comunidad. Ese típico robot de cocina que compraba en el supermercado que venía con una libreta que nos enseñaba a cocinar, pero no de cualquier manera, con el robot que comprabas. Eso también lo puedo generar. Y genero contenido que me enseña a hacer cosas con lo que acabo de comprar y que me hace sentir más satisfecho porque le saco un mejor jugo a lo que he gastado o invertido. ¿Por dónde empiezo a hacer esto? Como tengo poco tiempo, no voy a hacerles algo muy grande. He pensado en 6 dividido a la mitad, es decir, 3 pasitos, 3 consejos rápidos para una estrategia de contenidos y 3 consejos para que esa estrategia tenga un mejor posicionamiento y visibilidad. Lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de una estrategia de contenidos, el primero de estos 3 puntos es ¿a quién hablo? ¿Quién es ese cliente ideal que quiero captar? ¿Y cómo está el cliente ideal antes de ser cliente ideal? Y acá más de uno vendrá otro cansino de los marqueteros con el buyer persona. Qué pesado que están los marqueteros con el tema del buyer persona. Pero es que si tú no sabes con quién hablas, ¿cómo le vas a solucionar los problemas? ¿Cómo vas a saber de qué hablar? Veo un montón de tiendas, un montón de negocios en Internet que lo único que hacen es publicar contenido que parecen catálogos descargados de la página del distribuidor. O webs de negocios que lo que hablan es de sus noticias,
de dónde fue el director y con quién comió el dueño de la empresa. No hablan de lo que está necesitando el usuario. Por ese motivo, no conocen cómo es realmente ese buyer journey, ese camino que hace el usuario. Y si yo no conozco el camino del usuario, no lo puedo ayudar a que lo haga. Mírense qué tontería. Pero es lo básico, esencial. Conozco a quién le estoy hablando, conozco las necesidades de quién estoy hablando y lo ayudo a caminar. ¿Se acuerdan? El contenido que atrae gente, el contenido que evita pérdidas de usuario y el contenido que ayuda a vender y sobre todo me lo fideliza. 2. Intenciones de búsqueda. Olvídense de que en una palabra clave es ese término que pongo en Google para encontrar algo. Muerto, anticuado. Una palabra clave es una intención de búsqueda que realiza el usuario para encontrar una respuesta a una necesidad informativa o de consumo. Esto significa que lo más importante no es solo lo que el usuario busca, sino lo que realmente quiere encontrar. Por ese motivo, cuando genero contenidos pensando y para el usuario sin olvidarme de Google. ¿Por qué sin olvidarme de Google? Porque Google también es uno de mis clientes. Google también tiene que entender lo que yo le estoy mostrando y cómo se lo estoy mostrando para que me lo posicione mejor y para que me lo posicione adecuadamente al resultado. Pero sobre todo tiene que ir orientado al cliente porque el contenido no es el rey, es el usuario. El usuario es el único rey. Si el usuario no lee, se acabó el contenido. Si el usuario no hace clic, no hay interacción de página. Si el usuario no compra, no vendo. Y todo tiene que ver con lo que haga el usuario. Y estas intenciones puedo empezar a descubrirlas de diferentes maneras. Porque hay intenciones, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo muy básico y muy simple. Tenemos las intenciones de marca. Y aquí puedo, depende del tipo de negocio que tenga, poder empezar a jugar. No sé si se dan cuenta, buscas PayPal y miren quién aparece en primera página explicando PayPal. Buscas PrestaShop, que es un software, y miren quién aparece en primera página explicando qué es PrestaShop y la escuela de quién aparece en primera página explicando qué es PrestaShop. Es decir, utilizo una intención meramente navegacional, como encontrar una herramienta o una página web. Obviamente que no voy a hablar del Corte Inglés, sino que voy a hablar de lo que yo necesito y de lo que le interesa a mi comunidad. Y eso también me ayuda a posicionarme. Podemos hacer búsquedas con intenciones comerciales. Dentro de las intenciones comerciales hay diferentes etapas. No todo va directamente a compra. El usuario, vuelvo a repetir, el buyer journey, tiene diferentes momentos. Está menos o más caliente. Por eso tengo que también tener en cuenta esas intenciones de compra. Y por último vemos las intenciones informativas, que de aquí se deriva la otra que también les mostré al principio, que es la de investigación comercial. Esa que es informativa, pero que el usuario ya está casi decidiéndose a comprar. Estas búsquedas informativas lo que hacen es aportar valor y sobre todo las utilizo muchísimo en la parte alta y media del embudo y, ¿por qué no?, al final también. Es decir, las voy a utilizar para atraer más visitas y para encontrar una respuesta a las necesidades del usuario. ¿Y cómo busco estas intenciones de búsqueda? Lo puedo hacer de miles de maneras, pero lo mejor son herramientas. Por ejemplo, tenemos una herramienta como SEMrush que tiene una sección que se llama Keyword Magic Tool, que tiene 9,8 billones de palabras clave, pero lo mejor no es eso, porque hay cientos de herramientas. Lo mejor es que la puedo segmentar por categorías, puedo categorizar, es decir, perros con casa, perros con hacer, perros con gatos, perros con puede, y puedo encontrar un montón de datos, cuánta gente lo busca, qué dificultad tiene posicionar esa palabra clave, y si cliqueo sobre ella me van a mostrar quién ya está posicionado por esa palabra clave y qué contenido generó el que la posicionó, para yo también entender qué contenido debo generar. Si no me gusta SEMrush, Ahrefs acaba de sacar hace un añito y medio una versión también de Keyword Research muy potente, que también me sirve para encontrar cientos de combinaciones, para ver inclusive cómo están hechos los títulos y la meta description de los diferentes contenidos.
Y para el que no tenga mucho dinero, porque estas son herramientas más caras, podemos apostar por algo más económico o low cost. Aparte de tener varias herramientas gratuitas, hay una herramienta nueva que es 100% española, como DinoRank. Solo 20 euros nos ayuda también a encontrar este tipo de palabras claves. Ya sé cuáles son las palabras claves. Es decir, sé qué intenciones tienen los usuarios y qué contenidos están posicionándose. Porque esto no vale, como hacen muchos de mis clientes, dime la palabra clave que yo la meto en el contenido. No, esto es más difícil que eso. Es más complejo y a la vez mucho más sencillo. Debo entender qué quiere el usuario, cómo lo quiere, para luego de manera natural responder a esa intención. ¿Vieron la diferencia? Suena muy fácil, pero así es. Y aquí vamos a tener que encontrar, en tercer lugar, las necesidades informativas del usuario. Esas necesidades informativas que nos van a dejar, por ejemplo, entrar en mi zona de confort, que son los blogs, o la sección de noticias, o como le quieras llamar, para poder generar contenido informativo que otra vez, volvamos a los principios, alimente el embudo de conversión. Entonces me doy cuenta qué necesidades tiene el usuario a raíz de mis productos o servicios. Es decir, usuarios que ni me conocen, parte alta del embudo, muchísimo tráfico, muchísimo volumen de búsqueda, temas muy básicos, por eso se llama embudo y no se llama tubo de conversión, porque si fuera un tubo de conversión ahí entraría todo el mundo, pero no, esto va bajando en complejidad. En el medio me voy dando cuenta de qué necesidades tiene ese usuario para poder completar la compra y al último lo fidelizo, contenido postventa. Le enseño, le ayudo a sacar más provecho. Todo eso lo puedo hacer de diferentes maneras. Yo lo denomino transformar una palabra clave comercial en una informativa. Para hacer esto hay muchas formas de conseguirlo. Pero antes de mostrarles, les quiero que miren un segundo lo que tienen enfrente. Si yo digo, ¿cómo hacer una cama de un perro? ¿Esto es comercial? ¿Es una intención comercial? ¿Qué está haciendo Google? Ofreciendo publicidad. ¿Qué necesidad va a tener el que quiere hacer la cama del perro y se da cuenta que le faltan cosas? Comprarlas o hacerlas, ¿verdad? ¿Cuántos de aquí hacemos algo? La mayoría lo compramos hechos. ¿Alguien hace algo en su casa o la mayoría lo compra hecho? Por no hacer ya no hacemos casi ni la comida. Por algo existe Globo y todas estas empresas que están saliendo. Entonces, nos damos cuenta que ya las intenciones de búsqueda informativas también nos están mostrando publicidad. Y yo para tener esto, ¿qué tengo que hacer? Pagar. Debo pagar. Pero si yo genero un contenido, estoy posicionándome y puedo ofrecer por medio de banners y enlaces los productos que vendo sin necesidad de tener que pagar. Y aquí viene cómo lo hago. Hay muchas formas. Una forma aquí lo veo a Fernando Maciá, que lo aprendí hace 2 años en una conferencia viéndolo a Fernando Maciá, es cotillando en Amazon. Voy y miro de qué están hablando en Amazon, de qué se quejan y qué preguntan los usuarios que han comprado productos parecidos a los que vendo yo. Y Amazon, hay una competencia de ver quién es el que más se alaba y quién es el que más se queja. Entonces encuentro montones de dudas de los usuarios. Por ejemplo, en temas de zapatillas, la mayoría se queja de que las rompió porque las metió en el lavarropa. ¿Saben la cantidad de búsquedas y de gente que está buscando cómo lavar zapatillas blancas? Entonces me doy cuenta que puedo encontrar de una manera muy simple muchísimas preguntas. Google me lo ha hecho más fácil. Me ha puesto esto que me molesta. ¿Por qué me molesta? Porque me quita visibilidad. Yo estaba contentísimo con mi primero, mi segundo o mi tercer lugar y ahora estoy 25º. Porque tengo 5 publicidades, tengo un banner gigantesco de vídeos, tengo una definición, tengo una pregunta, pero ya que lo tengo, lo aprovecho. Puedo sacar ideas de qué preguntan las personas que están buscando en Google y no solo eso, preguntas relacionadas para poder hacer un contenido que responda a varias de estas preguntas o diferentes tipos de contenidos que se apunten a cada una de ellas. Un consejo, los contenidos mega gigantescos ya cada día funcionan menos. Eso fue una de las cosas, adelanto un tip del que daré con SiteGround cuando dé la charla el mes que viene.
ya se han empezado a morir esos contenidos que posicionan indirectamente cientos de palabras o intenciones de búsquedas. Cada vez Google quiere que la cosa sea mucho más específica. Por eso tampoco me largo a responder con un solo contenido a muchas intenciones o preguntas. Y aquí puedo ir otra vez a las herramientas. La misma herramienta de SEMrush tiene una sección que por solo apretar un botoncito me dice que de perros hay 61.000 palabras claves relacionadas. Y así puedo encontrar por categorías y de la palabra que yo quiera. O puedo también utilizar Href, que tiene una sección de questions. En esa sección también voy a encontrar preguntas. Vuelvo a repetir, todo lo que vean las palabras azules dan clic y puedo analizar la palabra en sí, que es una pregunta. O puedo utilizar herramientas gratuitas como Answer the Public o el Keyword Toolio, que no me van a dar datos, pero sí me van a decir esas palabras en sí que el usuario está buscando, como para tener una idea de mi estrategia temática de contenidos. Una vez que tengo esto claro, valga la redundancia, aclaré 3 pasos para empezar. Yo no te voy a enseñar a escribir, yo no te voy a enseñar a elegir los temas, sino te voy a enseñar que esos temas que elijas sean estratégicamente interesantes para tu negocio, si sigues los 3 pasos anteriores. Pero también necesitamos hacer contenido que se posicione. ¿Cuántos de los que están aquí tienen una página web? Levanten bien alto las manos. Empiece a bajar la mano. Tengan arriba, por favor, no tengan miedo, arriba. Que empiece a bajar la mano el que tenga menos de 1.000 visitas. Que siga bajando la mano el que tenga menos de 5.000. Que siga bajando la mano el que tenga menos de 10.000. Nos hemos quedado Fernando, yo y 2 o 3 más. Vale, si no nos ven, no nos compran. Es como ¿por qué se cree que la gente se gasta en sus negocios un pastizal en hacer vidrieras gigantescas? El contenido es nuestra vidriera y si no le doy visibilidad, es como abrir un mega local en una calle sin salida, perdida en un barrio residencial. Busco la avenida con más tránsito. Eso es SEO. Tengo que apuntarle tráfico a este contenido. Y eso lo hago de diferentes maneras. Primer tip, no copio, analizo. ¿Por qué está donde está? ¿Quién está? ¿Se entendió el trabalengua? Miro qué está haciendo mi competidor, por qué mi competidor consiguió llegar ahí, qué estructura SEO ha generado mi competidor para poder posicionarse allí. Y aquí vamos de nuevo con SEMrush, tiene una herramienta que se llama Content. Tiene una herramienta que se llama SEO Content Template. Esta herramienta lo que hace es analizar la estructura del contenido de acuerdo a las palabras claves y te dice qué cantidad de texto promedio tienen los que están posicionando en primera página para una keyword. Te dice cuántas veces se repite esa keyword, qué palabras claves semánticamente relacionadas también están en ese contenido, qué enlaces tiene el contenido, qué estructura de títulos tiene el contenido y así un montón de otras cosas más relacionadas con una simple estructura SEO de un contenido que muchos de los que estamos aquí quizá lo hagamos todos los días, pero no tienen ni idea de la cantidad de gente que no lo hace. Me topo con blogs que tienen un título y texto. Y ya está. Y eso es un blog, como eran los periódicos digitales cuando recién empezaron. Otra vez podemos utilizar DinoRank, también es otra herramienta low cost, que tiene una sección que se llama WDF. Esto nos sirve para ver la relevancia semántica del contenido. Aparte de hacer algo parecido a lo que hace SEMrush, también me dice, de acuerdo a un dominio, qué URLs del contenido están semánticamente más adaptadas a esa keyword y puedo ver la relevancia semántica que puedo utilizar de otros contenidos de otras palabras dentro del mismo contenido. Es decir, esto no es escribir y ya está. Es algo más. Yo veo muchos redactores que dicen, te vendo contenido SEO. ¿Y qué significa? Dame la keyword y te la meto con cansador ahí adentro. Eso no es contenido SEO. Segunda, vamos de nuevo con esto que nos molesta. Estas vídeos, preguntas, bloques, son muy molestas, excepto que tú estés ahí. Si tú estás ahí, ¿verdad que no te molesta tanto? Y muchos de estos resultados
yo creo que al Leroy Merlin, para coger de nuevo el mismo ejemplo, no le molestará estar ahí, ni a mí tampoco. Este tipo de contenidos te dan muchísimo tráfico, pero no son tan fáciles de conseguir. Inclusive no hay una fórmula mágica. Hay diferentes estudios hechos por diferentes empresas y freelance que te dan consejillos para poder llegar a conseguirlo. Según mi experiencia, casi nadie que no esté en primera página ya no puede conseguir esto. Y luego lo que yo suelo hacer es analizar cómo lo está mostrando Google, si lo muestra como una lista con punto por punto, si muestra como una definición, si muestra como un vídeo, qué es lo que muestra, y a raíz de eso voy agregándole cosas a mi contenido que estoy generando. Pero esto, si lo hiciera paso a paso, me vuelvo loco. Por eso otra vez puedo entrar en herramientas como SEMrush, que me deja filtrar de acuerdo a las palabras claves que tengo yo o a las que estoy buscando, y me dice qué funcionalidades de la share en concreto están abriéndose con esa intención de búsqueda. Lo mismo puedo hacer con Href, y Href tiene algo chulísimo que SEMrush se van peleando palo a palo, así que ya lo sacará en algún momento, pero es cuáles de esas ya las tengo yo. Es decir, puedo dar un clic y me dice qué funcionalidades ya están abiertas con los contenidos que yo tengo en mi web. Por último, y haciendo un guiño al tema de la búsqueda por voz, que creo que la van a escuchar hasta que se harten, el contenido informativo es el que más está triunfando, por lo menos en estos momentos. Hablaba con el Country Manager de PrestaShop y con la Country Manager de Shopify, y me decían que en Estados Unidos y Canadá las compras que iniciaban con una búsqueda por voz ya llegaban al 56%, pero que aquí en España ni siquiera tienen el 20%. Es decir, que esa tendencia, como la estamos nombrando ahora, va a llegar de aquí 2 o 3 años, porque todavía debemos evolucionar mucho, no solo las empresas, sino los usuarios a ese nivel para poder llegar aquí. Pero mientras tanto, yo puedo irme adaptando con cosas muy simples, como por ejemplo, utilizando long time. Es decir, keywords más largas. Las estadísticas nos dicen que la mayoría de la gente que busca por voz utiliza como mínimo 3 términos. Para esto también me puedo ayudar de herramientas. Por ejemplo, puedo filtrar todas esas palabras claves y decirle solo muéstrame aquellas que tengan más de 3 términos en adelante, para ir buscando esas palabras claves que tengan más cola larga y poder utilizarlas en mis contenidos pensando en la búsqueda por voz. El 70% de los usuarios, cuando buscan, usan un lenguaje natural. No lo digo yo, lo dice Google. Google hace un año que nos viene diciendo que el lenguaje no tiene que ser robótico, tiene que ser natural. Y esto significa que escribe, no con errores de ortografía ni chabacanamente, sino que escribe de una manera sin comerte preposiciones y que la gente entienda. Si tu palabra clave más potente, por decirlo de alguna manera, no tiene preposiciones, cuando las escribes no lo haces así. Lo haces de manera natural. Y hacerlo de manera natural nos va a potenciar muchísimo más el poder salir en las búsquedas por voz. Pero sobre todo, el contenido que mejor posiciona es el que responde real y relevantemente a la intención de búsqueda que tiene un usuario. Y ahora espero que muchos de sus clientes o los que ya tengan un negocio por fin digan, sí, quiero contenido. Muchas gracias.